reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Every priest, Hermanos, cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios porque de ningún modo pueden borrar los pecados. took his seat. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos, después de aquellos días, añade el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus culpas. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Verbum Domini. You are a priest forever. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. The scepter of your Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. yours is princely. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. The Lord has sworn. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Alleluia, alleluia, The seed is the word of God. La semilla es la palabra de Dios, Cristo el sembrador. Todos los que vienen a Él tendrán vida eterna. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. On another occasion, En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. beside the sea on Les enseñó mucho rato them at length and con parábolas, and in the course como él solía enseñar. said to them, Escuchen, salió a sower went out, el sembrador a sembrar. and as he sowed, Al sembrar, some seed algo cayó al borde del camino. birds came, Vinieron los pájaros y se lo comieron. other seed fell, Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. sprang up at once, Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. and when the sun Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. some seed fell, Otro poco cayó entre zarzas. thorns grew, Las zarzas crecieron, lo ahogaron
y no dio grano. Some seed fell El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. he added, whoever Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. and when he was alone, Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. he answered them, Él les dijo, the mystery of the kingdom a ustedes se le han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas para que, por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdone. not be converted. Y añadió, Jesus said to them, ¿no entienden esta parábola? "Do not understand this parable. Pues, ¿cómo van a entender los demás? The sower El sows, sembrador siembra la palabra. those are the ones Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. and these are Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, but pero no tienen raíces, they last son inconscientes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, because of the word. enseguida They quickly fall sucumben. away. Those sown among Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. people who hear Estos son los que escuchan la palabra, the worldly anxiety pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. But those sown Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Verbum Domini. Some of the most important teachings Algunas de las enseñanzas más importantes de nuestro Señor ocurrieron of Galilee, al lado del lago de Galilea, full place. al lado de uno de los lugares más fértiles del planeta. Many of his teachings about Muchas de sus enseñanzas acerca del reino de Dios on this, fueron dadas justo en este lago. some were given within Algunas fueron dadas on a boat. en el mismo lago, en una barca. Galilee has some Galilea tiene algunos de los árboles más hermosos del mundo perhaps the alrededor, used en sus orillas. Quizás Jesús utilizó Galilea como una oportunidad para predicar y enseñar acerca de la importancia del alimento espiritual, acerca del fruto. the parable of the sower and La parábola del sembrador y la semilla es una enseñanza acerca de la vida divina, about how God's acerca de cómo and how la God gracia de Dios crece y cómo la gracia de Dios es capaz de transformar nuestras almas si se lo permitimos, operate. si cooperamos con la acción del Señor. In his parables, Jesus En sus parábolas, Jesús a menudo utiliza imágenes de la naturaleza and the material order, y del orden material a truth in the para supernatural. explicar una verdad en el orden sobrenatural o espiritual. Para que entendamos algo en la vida espiritual, Él That utiliza algo que es fácil para nosotros de entender. this parable Esta parábola of the es singular. parables of Christ. We might say that this parable, Podemos decir que esta parábola es una parábola bisagra. understanding this parable, helps us to understand all Si entendemos esta parábola, nos ayuda a entender todas las demás parábolas de Jesucristo. Jesús dice, how will you understand any other? si no entienden esta parábola, ¿cómo entenderán cualquiera de las demás parábolas? Y luego procede a interpretar su propia parábola una vez que da la enseñanza. Before the Lord Jesus began Antes que el Señor Jesús
empezar la parábola, él dice, escuchen la parábola del sembrador. En el Evangelio según San Marcos queda escrito que Él les dice el imperativo, escuchen. Y hay algo intrínseco en escuchar y a cambio recibir la palabra de Dios. Escuchar y recibir la palabra de Dios. Después de terminar la parábola, Jesús dice, el que tenga oídos para escuchar, que escuche. Quizás el Señor está tratando de comunicar que la forma en que recibimos su enseñanza es esencial para una comprensión correcta. La forma en que la recibimos es la forma en que vamos a entender su enseñanza. En otras palabras, ¿ponemos obstáculos para recibir la palabra de Dios? Otra pregunta puede ser, ¿a qué estamos escuchando en realidad? ¿Qué estamos absorbiendo por nuestros oídos? Porque lo que escuchamos tendrá efecto en nosotros. Lo que escuchamos empezará a moldearnos, lo que absorbamos. El Señor da 4 ejemplos en la parábola del sembrador y la semilla. El crecimiento de la semilla depende de la tierra y su cultivo. En la vida moral les llamamos obstáculos al crecimiento. Al final, la semilla solo da fruta en tierra fértil que había sido cuidada y cultivada. Y podemos hacernos la pregunta, ¿dónde encajamos en esta parábola? ¿Estoy en terreno duro, donde la semilla rebota cuando es lanzada, cuando la palabra de Dios es predicada? ¿Escucho? ¿La palabra de Dios simplemente rebota de mí? Nuevamente, ¿a qué estoy escuchando? ¿Qué es lo que cultiva mi alma? Soy terreno pedregoso. En otras palabras, hay obstáculos en mi vida que me impiden crecer en la vida espiritual. Hay espinos en mi vida que apenas escucho la palabra de Dios, rápidamente queda olvidada o asfixiada por los espinos. Si somos honestos, cada uno de nosotros hemos pasado por cada una de estas etapas, el terreno pedregoso, los espinos y el terreno fértil. Entramos y salimos de cada uno de estos. Y quizás el terreno que habita nuestra alma no es ni uno ni otro, o quizás parte de cada uno. El arzobispo de Oklahoma City, Oklahoma, acaba de emitir una carta pastoral muy útil acerca del discipulado que les animo a que cada uno de ustedes lean. Recién la empecé a leer ayer y hoy, esta mañana. Y él anima a los fieles de su arquidiócesis a leer y meditar acerca de esta parábola, la parábola del sembrador y la semilla. Y él saca del Evangelio según San Mateo capítulo 13. Él dice, durante un año entero quiero que cada uno en la arquidiócesis de Oklahoma lea esta parábola y que realmente medite sobre ella. El arzobispo Paul Coakley, quien he de mencionar, es el director espiritual del Padre Anthony del seminario de Monte Santa María en Emmitsburg, Maryland. Así que nada más con eso ya tienen bastante credibilidad. El padre, director espiritual del Padre Anthony dice que la parábola del sembrador y la semilla es apropiada para meditación sobre el discipulado misionero, acerca de ser discípulo.
Nuestro propio obispo, Robert Baker, también escribió una carta pastoral sobre el discipulado pastoral que es muy buena, así que les recomiendo estas dos cartas. El arzobispo Coakley dice que hay varios puntos clave en esta parábola que nos enseñan acerca del discipulado. Una clave para entender lo que nos enseña este pasaje acerca del discipulado es prestar atención a las diferentes personas que están reunidas para escuchar a Jesús en esta parábola. ¿Quiénes son las personas a quienes Jesús les habla? Realmente estamos hablando de la enseñanza de San Mateo. San Mateo desarrolla tres grupos principales. Primero, los fariseos y los saduceos, los líderes religiosos. Segundo, la muchedumbre que se reunía alrededor de Jesús. Y tercero, finalmente, los discípulos que se reúnen en torno a Jesús. Él dice, los líderes religiosos típicamente estaban presentes donde quiera que Jesús viajaba y hablaba. A menudo se convertían en antagonistas de su enseñanza, de su ministerio, de su sanación. Los discípulos, seguidores cercanos de Jesús, lo acompañaban, aprendían de Él y estaban apegados a Él. Incluso se puede decir, estaban injertados en Él. En el Evangelio según San Juan utiliza la imagen de la vid y los sarmientos, que Jesús es la vid y que nosotros somos los sarmientos, y que sus discípulos deben estar tan injertados a la vid que nos convertimos en parte de la vid, que su vida, la vida de la vid, es lo que alimenta los sarmientos. Lo mismo en nuestra propia vida espiritual. Las muchedumbres, sin embargo, son un poco más ambiguas, dice el arzobispo. Son como ovejas sin pastor. Ven sin ver y oyen sin oír, sin entender, como dice el Evangelio según San Mateo. Las muchedumbres seguían a Jesús a todos lados, pero muchos nunca se convirtieron en discípulos. Parecían contentos con seguir desde la distancia las muchedumbres y en escuchar sus enseñanzas y presenciar sus milagros y portentos y maravillas como simplemente transeúntes curiosos. Escuchar la palabra de Dios, ven la enseñanza de Jesús, incluso ven sus exorcismos, cuando expulsa demonios, cuando cura a los enfermos, pero son meros espectadores. En realidad no reciben la palabra de Dios. Podemos discernir un vínculo entre diferentes grupos de personas y los diferentes tipos de terreno en la parábola. Los fariseos y los saduceos representan el terreno duro, el terreno pedregoso. No entienden a Jesús ni lo que está tratando de hacer. Él no encaja en su noción preconcebida de un Salvador o de rectitud, y por lo tanto sus mentes y corazones están cerradas. Nuevamente ponen obstáculos. Su semilla no puede penetrar el terreno. Su semilla no puede atravesar el terreno pedregoso. Sus corazones duros. Y aquí tenemos la interpretación del arzobispo Coakley. Más aún, esos diferentes terrenos están presentes en los corazones de cada uno de nosotros. Creo que es una interpretación muy importante, esa oración por sí sola. Esos diferentes terrenos, el terreno duro, el terreno pedregoso, el terreno con los espinos y zarzas, y el terreno bueno, el terreno fértil, está presente en los corazones de cada uno de nosotros. El terreno pedregoso y el terreno espinoso, ambos representan
las muchedumbres, esas son las muchedumbres. Nuevamente los espectadores, los que ven lo que Jesús está haciendo, los que incluso escuchan lo que Él está diciendo. Puede que lo escuchen, puede que entren por sus oídos, pero en realidad está penetrando. What kind of soil ¿Qué tipo de terreno tienen? ¿Qué tipo de terreno tenemos nosotros? God really penetrates? ¿La palabra de Dios realmente está entrando en nosotros o somos meros espectadores? Escuchamos la palabra de Dios, le permitimos que entre o Just say, no, Lord, not. simplemente nos hacemos para atrás y decimos, no, Señor, no puedo hacer esto, es demasiado para mí. Again, this group Nuevamente, este grupo del terreno pedregoso acepta la semilla de la fe, pero por diferentes razones nunca es capaz de echar raíz in their lives en sus vidas. are Sus divided. corazones están divididos y llenos de obstáculos. Begins to grow. La semilla empieza a crecer, pero Can break through. ninguna raíz es suficientemente fuerte como para poder atravesar. Then that type of No puede perdurar en ese tipo de terreno. Finally, the Archbishop says, Finalmente, dice el arzobispo, who can be compared with son los discípulos quienes pueden ser comparados con con el terreno fértil. Sus corazones están abiertos y receptivos a la semilla de la fe y la han acogido. embraced it even with La han acogido incluso suffering en medio de las dificultades y el sufrimiento. and perhaps even the difficulty E incluso la dificultad y sufrimiento is what cultivates the soil es lo que cultiva and makes el it terreno y hace que el terreno sea fértil. The Archbishop further says, El arzobispo dice adicionalmente, la parábola del sembrador se presta a esta interpretación con los diferentes grupos de personas que representan diferentes tipos de terreno. however, there is a Sin embargo, hay un peligro, dice él, que no reconocemos various conditions que estas diferentes condiciones obviamente están presentes dentro de los corazones de cada uno de nosotros. I used to read this parable Yo solía leer esta parábola e interpretarla y muchos comentaristas solían leerla y am I this preguntarse, ¿qué terreno soy? ¿Soy tal terreno o soy tal otro terreno? Pero la realidad es que cada soils uno de estos terrenos puede estar presente en nosotros al mismo tiempo, si es que tiene sentido esto. areas in our life Hay algunas áreas de nuestra vida en que estamos endurecidos, que nuestros corazones son duros. Hay algunas áreas de nuestra vida en que somos más como el terreno pedregoso, con there's some areas espinos y zarzas. do have good Hay otros terrenos, otras partes en que tenemos buen terreno. Así que hay área para crecimiento en todas nuestras vidas, en diferentes áreas de nuestras vidas. these varied soils Estos diferentes terrenos, nuevamente, están presentes en los corazones de cada uno de nosotros, no solo uno u otro. understand this Me point. pareció que esto es muy útil para entender It's all of este punto. No se trata uno u otro, son todos. Son todos. in our hearts we En experience nuestros corazones experimentamos dureza. sometimes our hearts A are veces nuestros corazones son terreno pedregoso thorny soil. o tierra con espinos y zarzas. Temptations and Todos encaramos distracciones y desafíos, divide our hearts tentaciones, for our cosas que dividen nuestros corazones y compiten por nuestra lealtad y disminuyen nuestro fruto. but we all have good Pero todos tenemos terreno fértil como discípulos del Señor. Todos estamos invitados a cooperar constantemente con la gracia, a expandir nuestra receptividad a la palabra de Dios en nuestros corazones. indeed the primary work De hecho, la obra principal de la vida espiritual es cooperar con la gracia de Dios and to cultivate the y good soil cultivar el terreno fértil en nuestros corazones, deshacernos de aquellas cosas que compiten, or hinder our receptivity nos distraen o to God's life. impiden nuestra receptividad a la obra de Dios que da vida. Nuevamente, Really listen. ¿escuchamos? ¿De verdad escuchamos? ¿A qué escuchamos? The word of God, Nuevamente, la palabra de Dios allowing that word y of God to permitimos que esa palabra de Dios nos cambie. the more good soil and Mientras más
terreno bueno y en nuestros corazones, mayor será nuestra capacidad de dar fruto para el reino. Y en realidad es dar fruto para el reino, que es el latido del corazón, el buen terreno para este discipulado que cada uno de nosotros estamos llamados a tener. Let us offer our